El sonido persistente del despertador rompió la quietud del amanecer madrileño. Almudena Carranza extendió su mano para silenciarlo, mientras sus ojos castaños miel se adaptaban a la tenue luz que se filtraba por las cortinas. Eran las 5:30 de la mañana, y el ritual diario estaba a punto de comenzar. Se permitió un momento para aspirar el aroma a café con canela que ya inundaba el pequeño apartamento, gracias al temporizador que había programado la noche anterior. «Mamá», la voz de Simón, dulce y urgente, llegó desde la habitación contigua. Almudena sonrió, girando instintivamente el antiguo anillo de plata en su dedo, una costumbre que la acompañaba en cada momento de incertidumbre. «Ya voy, mi amor», respondió, mientras se levantaba y se dirigía al cuarto de su pequeño. Simón, con sus rizos castaños alborotados y sus ojos verde avellana brillantes de energía mañanera, ya estaba sentado en la cama, abrazando su peluche favorito. La rutina matutina transcurría como una danza bien ensayada: preparar el desayuno, vestirse, peinar a Simón, revisar la mochila, pero esta mañana era diferente. El teléfono sonó justo cuando estaba a punto de salir. La niñera no podría venir. Una emergencia familiar. Almudena sintió el peso de la ansiedad sobre sus hombros mientras giraba nuevamente el anillo. No podía faltar al trabajo. La presentación del nuevo director general era hoy, y su puesto como asistente administrativa dependía de su puntualidad y eficiencia. «Simón, mi vida», se arrodilló frente a su hijo, «hoy vendrás con mamá al trabajo, pero necesito que seas muy valiente y te portes muy bien, ¿vale?» El niño asintió con entusiasmo, sus ojos brillando ante la perspectiva de una aventura. «Sí, mami. ¿Podré ver dónde trabajas?» Durante el trayecto en metro, Almudena repasaba mentalmente su día. Mantenía a Simón cerca, susurrándole historias para mantenerlo entretenido mientras observaba su reflejo en la ventana del vagón. El moño improvisado, la blusa blanca ligeramente arrugada, el perfume rosas de abril que apenas había tenido tiempo de aplicar. Su tatuaje de pájaro asomaba discretamente bajo el dobladillo del pantalón, recordándole tiempos más libres. Al llegar al imponente edificio de oficinas, Almudena respiró profundo. «Recuerda, mi amor», silencioso como un ratoncito. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Simón, sorprendentemente, se mantuvo tranquilo dibujando en un rincón de la oficina. Sus dibujos, como siempre, mostraban tres figuras: él, su madre, y el papá imaginario que poblaba sus fantasías. Entonces llegó el momento de la presentación. Los empleados comenzaron a reunirse en el vestíbulo principal. Almudena mantuvo a Simón cerca, susurrándole que pronto terminaría todo. Pero el destino tenía otros planes. Un murmullo recorrió la multitud cuando las puertas del ascensor se abrieron. Bastián Herreros, el nuevo director general, emergió con la autoridad silenciosa que lo caracterizaba. Alto, impecablemente vestido en un traje oscuro, su presencia comandaba atención inmediata. Sus ojos gris verdosos escanearon el ambiente con precisión profesional. Fue entonces cuando sucedió. Simón, que había estado dibujando tranquilamente, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Bastián, y algo en el pequeño se iluminó. Antes de que Almudena pudiera reaccionar, Simón se soltó de su mano y corrió hacia el hombre. «Papá». El tiempo se detuvo. El grito infantil resonó en el vestíbulo ahora silencioso. Almudena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Bastián Herreros, el hombre que 5 años atrás había desaparecido de su vida sin dejar rastro, estaba allí, mirando a su hijo con una mezcla de shock y reconocimiento. Los ojos verde avellana de Simón, tan similares a los del hombre frente a él, brillaban con alegría inocente. Y en ese momento, mientras el silencio se espesaba y los murmullos comenzaban a surgir, Almudena supo que su vida cuidadosamente construida estaba a punto de cambiar para siempre. Los segundos que siguieron al grito de Simón se extendieron como una eternidad. Bastián Herreros, el hombre que nunca perdía el control, llevó instintivamente la mano a la puente de su nariz, un gesto que Almudena recordaba demasiado bien. El aroma de su Acqua di Parma Colonia Essenza llegó hasta ella, despertando memorias que creía enterradas. «Simón, ven aquí ahora mismo». La voz de Almudena temblaba mientras intentaba mantener la compostura, pero el pequeño, ajeno al drama que había desatado,
Seguía mirando a Bastián con una sonrisa que iluminaba toda la sala. Señorita Carranza. La voz de Bastián sonó profesional, distante, aunque sus ojos no podían apartarse del niño. A mi oficina. Ahora. El murmullo en el vestíbulo creció mientras Almudena tomaba a Simón en brazos y seguía a Bastián hacia el ascensor. El pequeño espacio cerrado se llenó de una tensión casi palpable. Simón, sintiendo el cambio en el ambiente, se acurrucó contra el cuello de su madre, aspirando el familiar aroma a rosas de abril que siempre lo tranquilizaba. En la oficina de la dirección, con vista panorámica a Madrid, Bastián cerró la puerta y se quedó mirando por la ventana, su silueta recortada contra el cielo matinal. Almudena sentó a Simón en el sofá de cuero, dándole su cuaderno de dibujo. 5 años, la voz de Bastián rompió el silencio. No era una pregunta. 5 años, 2 meses y 16 días, respondió Almudena, el orgullo tiñendo su voz. Aunque supongo que para ti fueron solo 5 años de ascenso corporativo ininterrumpido. Bastián se giró, sus ojos gris verdosos atravesándola. ¿Por qué nunca me lo dijiste? La risa amarga de Almudena sorprendió incluso a Simón, que levantó la vista de su dibujo. ¿Decirte, después de que desaparecieras sin una palabra, después de que cada llamada fuera rechazada, cada carta devuelta? Yo nunca recibí ninguna carta. La voz de Bastián se tensó. Chas ni llamadas. Por favor, Almudena giró su anillo de plata con fuerza. No insultes mi inteligencia. Te busqué durante semanas. Tu secretaria me bloqueó. Tu familia se detuvo, recordando la humillación. Bastián se acercó al sofá donde Simón dibujaba, arrodillándose para ver mejor al niño. El pequeño, sin dudarlo, le mostró su dibujo. 3 figuras, como siempre. ¿Quiénes son?, preguntó Bastián, su voz suavizándose. Mamá, yo y tú, respondió Simón con naturalidad. Siempre te dibujo, pero ahora puedo verte de verdad. Algo se quebró en la expresión de Bastián. Se levantó abruptamente, caminando hacia su escritorio. Necesito pruebas de paternidad. No necesitas nada. Almudena se puso de pie, tomando a Simón en brazos. No vinimos a pedirte nada. Fue una casualidad desafortunada. ¿Desafortunada? Bastián la miró fijamente. ¿Llamas desafortunado al hecho de que tengo un hijo del que no sabía nada? Un hijo que no buscaste conocer, contraatacó ella, porque no sabía que existía. El control de Bastián finalmente se quebró. Simón se sobresaltó, y Almudena lo abrazó con más fuerza. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del intercomunicador. Señor Herreros, la junta directiva está esperando. Bastián se pasó una mano por el rostro, recomponiéndose visiblemente. Esta conversación no ha terminado, Almudena. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. ¿Abogado? Almudena sintió que el pánico se apoderaba de ella. No te atrevas a amenazarme. No es una amenaza, respondió él, su voz nuevamente controlada. Es mi derecho saber la verdad. Mientras Almudena se dirigía a la puerta, Simón se removió en sus brazos. ¿Volveremos a ver a papá? La pregunta inocente golpeó a ambos adultos. Bastián dio un paso adelante, pero Almudena ya estaba abriendo la puerta. Mamá siempre dice que la verdad es importante, continuó Simón, su voz clara en el silencio. ¿Por qué están enojados por la verdad? Almudena sintió las lágrimas amenazando con caer. Algunas verdades, mi amor, son más complicadas que otras. Antes de cerrar la puerta, miró una última vez a Bastián. Por un momento, vio en sus ojos al hombre del que se había enamorado años atrás en Granada. Pero ese hombre había desaparecido, y en su lugar quedaba este ejecutivo frío que hablaba de abogados y pruebas. Lo que ninguno de los dos adultos notó fue la sonrisa de Simón mientras guardaba su dibujo. Por primera vez, su papá imaginario tenía un rostro real. Esa noche, después de acostar a Simón, Almudena se derrumbó en el sofá de su pequeño apartamento. El sonido distante de las campanas de la iglesia del barrio marcaba las 10, y Madrid comenzaba a aquietarse bajo un cielo estrellado. En sus manos sostenía una caja desgastada que había mantenido escondida durante años en lo más profundo de su armario. Con dedos temblorosos, levantó la tapa. El aroma a papel viejo y recuerdos guardados la golpeó inmediatamente. Allí estaban, las cartas devueltas, todas y cada una de ellas. 15 sobres, algunos amarillentos por el tiempo,
todos marcados con «Destinatario desconocidos» en tinta roja. Junto a ellas, una única fotografía, Bastián y ella en Granada, frente a la Alhambra, 5 años y una vida atrás. «Mientes», susurró al silencio, recordando la cara de sorpresa de Bastián. «Tienes que estar mintiendo». El sonido de su teléfono la sobresaltó. Un número desconocido. Almudena. La voz al otro lado la paralizó. «Soy Lucía Herreros, la hermana de Bastián». El corazón de Almudena dio un vuelco. Lucía había sido la única de la familia Herreros que alguna vez le había mostrado algo de amabilidad. «Necesitamos hablar», continuó Lucía. «Hay cosas que no sabes, cosas que nuestro padre...» «No», interrumpió Almudena. «No quiero saber nada de tu familia. Ya hicieron suficiente daño. Por favor». La voz de Lucía se quebró. «He cargado con este secreto durante demasiado tiempo. Te lo debo, se lo debo a mi hermano, y sobre todo se lo debo a ese niño». Un ruido desde la habitación de Simón llamó la atención de Almudena. Se levantó rápidamente, solo para encontrar a su pequeño sentado en la cama, abrazando su cuaderno de dibujos. «¿Una pesadilla, mi amor?», preguntó sentándose junto a él. Simón negó con la cabeza. «Soñé con papá. Estábamos en un parque y me enseñaba a volar cometas. ¿Por qué nunca me hablaste de él, mamá?». La pregunta inocente fue como una daga en su corazón. «Es complicado, cariño. Los adultos siempre dicen que es complicado», respondió Simón con una sabiduría impropia de sus 5 años. «Pero el amor no debería ser complicado, ¿verdad?». Almudena abrazó a su hijo, permitiendo que algunas lágrimas escaparan. «Tienes razón, mi vida. El amor no debería ser complicado». Volviendo a la sala con Simón nuevamente dormido, Almudena tomó una decisión. Marcó el número de Lucía. «De acuerdo», dijo cuando la otra mujer contestó. «Pero no lo hago por Bastián o por tu familia. Lo hago por mi hijo». Al día siguiente, en una cafetería tranquila del barrio de Salamanca, Lucía Herreros esperaba con una carpeta gruesa frente a ella. Su parecido con Bastián era notable. Los mismos ojos gris verdosos, la misma elegancia natural, pero había una calidez en ella que su hermano parecía haber perdido. «Nuestro padre interceptó todas tus cartas», comenzó Lucía sin preámbulos. «No solo eso, convenció a la secretaria de Bastián para que bloqueara tus llamadas. Le dijo a Bastián que te habías ido a Estados Unidos con otro hombre». Almudena sintió que el mundo se detenía. «¿Qué? Hay más». Lucía abrió la carpeta. «Tengo pruebas. Correos electrónicos, las cartas originales, incluso grabaciones». Padre estaba obsesionado con que Bastián siguiera el camino que él había trazado. Una chica de barrio, como tú, no encajaba en sus planes. Bastián nunca supo, nunca. Se hundió en el trabajo, se volvió como padre quería, frío, calculador, perfecto. Lucía tomó la mano de Almudena, pero nunca te olvidó. El día que se enteró de tu supuesto viaje a América, lo encontré destrozando su oficina. Nunca lo había visto perder el control así. Almudena miró por la ventana de la cafetería, observando a la gente pasar. En algún lugar, Simón estaba en su guardería, probablemente dibujando otra vez a su familia ahora completa. «¿Por qué me dices esto ahora?». «Porque vi a mi sobrino ayer», respondió Lucía, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «O tiene los ojos de Bastián, la misma mirada que tenía mi hermano antes de que padre lo convirtiera en este hombre de hielo, y porque padre está muriendo. Su último acto de amor fue confesarme todo». Almudena se levantó abruptamente. «Necesito aire». «Espera». Lucía le entregó la carpeta. «Toma esto. Haz con ello lo que creas correcto. Pero por favor, dale a mi hermano la oportunidad de conocer la verdad, de conocer a su hijo». Mientras caminaba de regreso a casa, con la carpeta pesando como plomo en su bolso, Almudena recordó las palabras de Simón. El amor no debería ser complicado, pero lo era. Vaya que lo era. La oficina de Bastián Herreros se había convertido en una fortaleza de soledad durante los últimos días. Sentado frente a su escritorio de caoba, contemplaba la ciudad mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales. El informe de los investigadores privados yacía abierto frente a él. Cada detalle de la vida de Almudena y Simón durante los últimos 5 años, documentado con precisión clínica. Cada página revelaba una historia de lucha y amor. Almudena trabajando en 2 empleos, llevando a Simón a revisiones médicas, celebrando cumpleaños modestos pero llenos de alegría. Las fotografías mostraban a su hijo creciendo, primeros pasos,
primera sonrisa, primer día de guardería, momentos que nunca recuperaría. El intercomunicador sonó. «Señor Herreros, su padre solicita verlo». Bastián sintió que su mandíbula se tensaba. «No estoy disponible. Insiste en que es urgente. Dice que se trata de Almudena Carranza». El nombre actuó como un detonante. «Hazlo pasar». Ricardo Herreros entró en la oficina con la ayuda de un bastón, su figura imponente ahora doblegada por la enfermedad. Sus ojos, sin embargo, mantenían la misma intensidad calculadora de siempre. «Hijo», su voz sonaba más débil de lo que Bastián recordaba. «Tenemos que hablar». «No hay nada que hablar, padre. Estoy ocupado». «Es sobre el pasado, sobre lo que hice». Bastián finalmente levantó la mirada. «¿Lo que hiciste?» En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Lucía entró, seguida por Almudena. Bastián se levantó de golpe. «Lo siento, hermano», dijo Lucía, «pero esto no puede esperar más». Almudena dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta que Bastián reconoció como la que su hermana había estado guardando durante años. «Necesitas ver esto», dijo simplemente. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio sepulcral mientras Bastián leía los documentos. Sus manos temblaban cada vez más con cada página. Las cartas de Almudena, los correos electrónicos interceptados, las órdenes explícitas de su padre a la antigua secretaria. ¿Por qué? La pregunta salió como un gruñido contenido. Ricardo Herreros se apoyó pesadamente en su bastón. «Porque no era lo que había planeado para ti. Ella te distraía de tu destino». «¿Mi destino?» Bastián se rió amargamente. «¿Te refieres a convertirme en esto?», señaló a su alrededor. «En un hombre que ni siquiera conoció a su propio hijo. Lo hice por tu bien». «No». Bastián golpeó el escritorio con tanta fuerza que todos se sobresaltaron. «Lo hiciste por ti, por tu maldito legado». «Bastián», la voz suave de Almudena cortó la tensión. «Simón pregunta por ti cada noche». Esas palabras parecieron desarmar completamente a Bastián. Se dejó caer en su silla, llevándose las manos al rostro. «Me dibuja», continuó ella. «Siempre lo ha hecho». Como si una parte de él supiera. «Quiero conocerlo», interrumpió Bastián, su voz quebrada. «Realmente conocerlo, no a través de informes o fotografías». «No será fácil», advirtió Almudena. «Ha sido solo nosotros dos durante mucho tiempo». «Lo sé». Bastián se levantó y caminó hacia la ventana. «Pero ya he perdido 5 años. No quiero perder ni un día más». Ricardo Herreros dio un paso adelante. «Hijo, vete». La voz de Bastián no admitía discusión. «Ya has controlado mi vida durante demasiado tiempo. Esto se acabó». Después de que Ricardo saliera, apoyado en Lucía, el silencio volvió a llenar la oficina. La lluvia había cesado, y los últimos rayos del sol se filtraban entre los edificios. «¿Cómo empezamos?», preguntó Bastián, girándose hacia Almudena. Ella sacó algo de su bolso, un dibujo de Simón. En él, 3 figuras sonreían bajo un sol brillante. «Podríamos comenzar por el parque. Simón siempre ha querido aprender a volar cometas». Por primera vez en lo que parecían años, una sonrisa genuina iluminó el rostro de Bastián. «Me gustaría eso, pero necesito que entiendas algo», añadió Almudena con firmeza. «No se trata solo de ti y tu culpa, o de tu padre y sus mentiras. Se trata de Simón. Su corazón es puro y frágil. Si vas a ser parte de su vida, tiene que ser para siempre». Bastián asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. «Para siempre», repitió, y por primera vez en su vida, esa palabra no le causó temor. El Parque del Retiro resplandecía bajo el sol de la tarde madrileña. Simón, con su mochila de superhéroes rebotando en su espalda, prácticamente arrastraba a Almudena por el sendero. «Más rápido, mamá. Va a estar esperando». Almudena ajustó el paso, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Habían acordado encontrarse cerca del estanque, un lugar público y neutral para este primer encuentro planificado. El aroma de los árboles en flor y el sonido distante de los músicos callejeros creaban una atmósfera casi mágica. «Allí está», gritó Simón, soltándose de su mano y corriendo hacia adelante. Bastián esperaba en un banco, sosteniendo una caja alargada envuelta en papel azul. Se había quitado la corbata y el traje formal, optando por una camisa casual y jeans. Al ver a Simón corriendo hacia él, se puso de pie y por un momento Almudena vio vulnerabilidad en sus ojos. «¿Trajiste la cometa?»,
Simón señaló la caja con entusiasmo. ¿Cómo supiste que era una cometa?, preguntó Bastián, genuinamente sorprendido. Lo soñé, respondió Simón con naturalidad. Te vi enseñándome a volarla. Bastián miró a Almudena, quien se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. Tiene una imaginación muy activa. Los tres caminaron hacia un claro cercano. Mientras Bastián desempacaba la cometa, un dragón chino de colores brillantes, Simón lo bombardeaba con preguntas. ¿Sabes volar cometas? ¿Has volado muchas? ¿Por qué elegiste un dragón? Los dragones son mis favoritos. ¿Mi padre? ¿Tu abuelo? Bastián se detuvo, inseguro de cómo continuar. Tu abuelo está enfermo, intervino Almudena suavemente, sorprendiendo a Bastián con su tacto. Oh, dijo Simón, por eso estabas triste el otro día en tu oficina. Bastián se arrodilló frente a su hijo. Estaba triste por muchas cosas, Simón, pero principalmente porque me perdí muchos momentos contigo. Pero ahora estás aquí, respondió Simón con la simplicidad de un niño, y tenemos una cometa. La tarde transcurrió como un sueño. Bastián enseñó a Simón los secretos para hacer volar la cometa, sus manos grandes guiando las pequeñas del niño en el manejo de las cuerdas. Almudena los observaba desde una manta extendida sobre el césped, permitiéndose, por primera vez en años, imaginar un futuro diferente. «Mira, mamá, lo estoy haciendo», gritaba Simón mientras la cometa se elevaba en el cielo. En un momento dado, cuando Simón estaba distraído con un vendedor de helados, Bastián se sentó junto a Almudena. «Gracias», dijo simplemente. «No me agradezcas todavía», respondió ella. «Esto es solo el comienzo». «Lo sé», Bastián observó a su hijo elegir un helado de chocolate. «Pero por primera vez en mi vida, siento que estoy donde debo estar». El momento fue interrumpido por Simón, que regresó corriendo con 3 helados. «Compré para todos». El señor del helado dice que las familias comparten. Almudena notó cómo Bastián contenía la respiración ante la palabra familia. Era demasiado pronto. Las heridas aún estaban frescas, pero por ahora este momento era suficiente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos dorados y rosados, Simón se quedó dormido en el regazo de su madre, exhausto pero feliz. La cometa dragón descansaba junto a ellos, sus colores brillantes un testimonio de las promesas del día. «Tengo una propuesta», dijo Bastián mientras recogían sus cosas. «He estado pensando en cambiar de oficina. Hay una sucursal más pequeña, cerca de donde viven ustedes». Almudena lo miró sorprendida. «Bastián, no tienes que...» «Quiero hacerlo», interrumpió él. «No por culpa o obligación, sino porque cada minuto que paso en esa torre de cristal es un minuto que podría estar cerca de él, de ustedes». Un grupo de pájaros cruzó el cielo, y Almudena inconscientemente tocó el tatuaje en su tobillo. «Las cosas no pueden volver a ser como antes», advirtió. «No quiero que sean como antes», respondió Bastián. «Quiero que sean mejores». Simón se removió en sus brazos, murmurando algo sobre dragones y cielos azules. Y por un momento, mientras caminaban juntos hacia la salida del parque, parecían una familia normal, llevando a su hijo dormido después de una tarde de diversión. Pero ambos sabían que el camino apenas comenzaba. Las heridas del pasado, aunque expuestas, aún necesitaban sanar, y mientras el retiro quedaba atrás, la cometa dragón asomando de su caja parecía un símbolo de esperanza, de posibilidades, de segundas oportunidades. La noticia llegó como un relámpago en un día soleado. Almudena estaba en su escritorio, revisando documentos, cuando el correo electrónico apareció en su bandeja de entrada. Una oferta de trabajo en Barcelona. No cualquier oferta, sino el tipo de oportunidad que había soñado durante años. Dirigir el departamento de diseño de una importante casa de moda con un salario que triplicaba el actual. Su primer instinto fue eliminarlo. Las últimas semanas habían establecido una rutina casi perfecta. Bastián recogía a Simón de la guardería 3 veces por semana, lo llevaba al parque o a clases de natación, y luego cenaban juntos en el pequeño apartamento de Almudena. La cometa dragón ahora decoraba la pared del cuarto de Simón, junto a docenas de dibujos de su familia ahora completa. Pero algo la detuvo. Quizás fue el recuerdo de sus sueños postergados, o tal vez el miedo a depender demasiado de esta frágil paz recién encontrada. Almudena, la voz de Bastián la sobresaltó. Estaba en la puerta de su oficina, con Simón dormido en sus brazos.
La maestra llamó, tiene fiebre. La preocupación inmediata por su hijo apartó momentáneamente el dilema del correo. ¿Ya lo vio un médico? Lo llevé a la clínica privada, respondió Bastián. Es un virus. Necesita descanso y medicación. Almudena se acercó para tocar la frente de Simón. Ardía. Debiste llamarme inmediatamente. Lo intenté, pero estabas en una reunión. Sabía qué hacer. Almudena, soy su padre. La palabra padre resonó entre ellos. Era la primera vez que Bastián se refería a sí mismo así. Necesito llevarlo a casa, dijo ella, recogiendo sus cosas. Nuestro chofer nos espera abajo. Mi apartamento está más cerca de la clínica, y el pediatra puede hacer visitas domiciliarias allí. ¿Tu apartamento? Almudena se detuvo. No, Bastián, lo llevaré a casa. Por favor. Su voz se suavizó. Tiene todas las comodidades necesarias. Además, dudó un momento. He estado preparando una habitación para él. Esta revelación la tomó por sorpresa. ¿Una habitación? Ven a verla. Si no te parece apropiada, pueden irse a casa. El apartamento de Bastián ocupaba el ático de un edificio elegante en Chamberí, pero al entrar, Almudena notó cambios sutiles en la decoración minimalista que recordaba. Fotografías de Simón en las paredes, juguetes cuidadosamente organizados en estantes modernos, libros infantiles junto a los tomos de economía. La habitación que Bastián había preparado le robó el aliento. Las paredes estaban pintadas con un mural de dragones volando entre nubes, claramente inspirado en la cometa. Una cama con dosel en forma de castillo ocupaba el centro, y en un rincón, un escritorio pequeño tenía todos los materiales de dibujo que un niño podría desear. ¿Cuándo? Comenzó Almudena. He estado trabajando en esto durante semanas, admitió Bastián, acostando suavemente a Simón en la cama. Quería que fuera perfecto antes de mostrárselo. Mientras arropaban a Simón, el niño abrió brevemente los ojos. ¿Estamos en un castillo? Estamos en casa de papá, respondió Almudena suavemente. Descansa, mi amor. Las siguientes horas transcurrieron en una vigilia compartida. El pediatra vino y fue, asegurándoles que Simón se recuperaría pronto. Bastián preparó té en la cocina, mientras Almudena monitoreaba la fiebre. Necesitamos hablar, dijo ella finalmente, cuando Simón dormía profundamente. Sobre la oferta de Barcelona, completó Bastián. Al ver su sorpresa, añadió, soy el director general, Almudena. Todos los movimientos importantes de personal pasan por mi escritorio. ¿Tú? No, interrumpió él. No tuve nada que ver con la oferta. De hecho, me tomó por sorpresa. Almudena se sentó en el sofá, súbitamente exhausta. Es mi sueño, Bastián. Todo lo que siempre quise hacer. Lo sé. Se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetable, y por eso no puedo pedirte que te quedes. Pero Simón, encontraremos una manera, dijo con firmeza. No voy a ser como mi padre, manipulando vidas para mantener el control. Si Barcelona es tu sueño, entonces haremos que funcione. Las lágrimas que Almudena había estado conteniendo finalmente se derramaron. ¿Por qué haces esto más difícil? ¿Qué cosa? Ser el hombre del que me enamoré hace 5 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. En la habitación contigua, Simón murmuró algo en sueños. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y Madrid dormía bajo una luna menguante. Toma las ofertas, dijo finalmente Bastián. Ya yo abriré una oficina en Barcelona. No puedes reorganizar tu vida por nosotros. No estoy reorganizando mi vida, respondió, mirándola directamente. Estoy eligiendo, por primera vez, lo que realmente importa. El sonido de Simón llamando interrumpió el momento. Ambos se levantaron automáticamente, moviéndose en sincronía hacia la habitación del dragón, donde su hijo los necesitaba. Las decisiones difíciles podrían esperar hasta mañana. Por ahora, eran solo una familia cuidando de su pequeño enfermo. El hospital privado de Madrid se alzaba imponente contra el cielo gris de la tarde. Bastián permanecía inmóvil frente a la puerta de la habitación 507, donde su padre yacía conectado a máquinas que marcaban el ritmo de una vida que se apagaba. La llamada de Lucía había sido clara. Ricardo Herreros quería ver a su nieto antes de partir. «No tienes que hacer esto», susurró Almudena, de pie junto a él. Simón, recuperado de su virus, sostenía las manos de ambos, balanceándose ligeramente. «¿Es aquí donde está el abuelo enfermo?», preguntó el niño, su voz clara rompiendo la tensión del momento.
Bastián se arrodilló frente a su hijo. Sí, Simón, pero antes de entrar, necesito que sepas algo. El abuelo cometió errores. Errores que mantuvieron a papá lejos de ti y mamá durante mucho tiempo. ¿Como cuando yo rompo algo y lo escondo?, preguntó Simón, su inocencia arrancando una sonrisa triste de ambos adultos. Algo así, respondió Bastián, pero sus errores fueron más grandes. Mamá dice que cuando alguien se equivoca y está realmente arrepentido, merece una segunda oportunidad. Almudena sintió que su corazón se encogía. Sus propias palabras, repetidas por su hijo en este momento crucial, tenían un peso diferente. Entraron juntos a la habitación. Ricardo Herreros, el hombre que una vez había parecido invencible, ahora lucía pequeño y frágil entre las sábanas blancas. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron al ver a Simón. Así que este es mi nieto. Su voz era apenas un susurro. Simón, sin el menor indicio de timidez, se acercó a la cama. Estás muy pálido, abuelo. ¿Te gustaría que te haga un dibujo? Los dibujos siempre me hacen sentir mejor. Ricardo extendió una mano temblorosa hacia el niño. Me gustaría mucho eso. Mientras Simón se instalaba en una esquina con sus materiales de dibujo, Ricardo miró a su hijo y a Almudena. Lo siento, dijo simplemente, lo siento por todo. Tus disculpas llegan tarde, respondió Bastián, pero su voz carecía del filo habitual. Lo sé, pero viendo a Simón, Ricardo tosió débilmente. Veo el hombre que podrías haber sido si yo no hubiera interferido, el hombre que estás volviendo a ser. Almudena dio un paso adelante. Señor Herreros, durante años lo culpé por todo el dolor que causó, pero ahora miró a Simón, concentrado en su dibujo. Ahora veo que incluso los errores más grandes pueden llevar a algo hermoso. Terminé, anunció Simón, corriendo hacia la cama con su dibujo. Era un retrato familiar. Bastián, Almudena, él mismo, Lucía, y en una esquina, un hombre en una cama rodeado de flores y dragones. ¿Esos son dragones?, preguntó Ricardo, estudiando el dibujo. Sí, son mágicos. Papá dice que pueden proteger y sanar, como la cometa que me regaló. Ricardo cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, estaban húmedos. Bastián, ¿recuerdas la cometa que te regalé cuando tenías su edad? Un dragón rojo y dorado, respondió Bastián, sorprendido por el recuerdo. La volamos juntos cada domingo durante un año, hasta que decidí que eras demasiado mayor para juegos, completó Ricardo. Otro error. Simón trepó cuidadosamente a la cama y colocó el dibujo sobre el pecho de su abuelo. Los dragones te ayudarán a sentirte mejor. Un momento de entendimiento pasó entre los adultos. La inocencia de Simón había creado un puente sobre años de resentimiento y dolor. Barcelona, dijo repentinamente Ricardo. La sucursal de allí necesita una reestructuración completa. Bastián y Almudena intercambiaron miradas sorprendidas. Aún soy el presidente del consejo, aunque por poco tiempo, continuó Ricardo. Mi último acto oficial será recomendar a mi hijo como director de la sucursal de Barcelona. Si él acepta, padre. No es manipulación esta vez, interrumpió Ricardo. Es mi forma de intentar arreglar algo de lo que rompí. Almudena sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. La oferta de trabajo, el futuro en Barcelona, todo parecía encajar como piezas de un rompecabezas cósmico. Los dragones están brillando, comentó Simón, señalando su dibujo. Eso significa que están funcionando. Y mientras la tarde caía sobre Madrid, en aquella habitación de hospital, algo antiguo y doloroso comenzaba a sanar, mientras algo nuevo y esperanzador empezaba a crecer. El otoño había llegado a Madrid, pintando el Parque del Retiro con tonos dorados y cobrizos. Almudena caminaba entre las hojas caídas, su mente perdida en los acontecimientos de las últimas semanas. La muerte de Ricardo Herreros había sido tranquila, rodeado de su familia, incluyendo a Simón, quien había insistido en dejar un dragón de papel junto a su almohada. El sonido de risas infantiles la trajo de vuelta al presente. A unos metros, Bastián empujaba a Simón en los columpios. Era extraño cómo los pequeños momentos podían cambiar toda una vida. Un abrazo inesperado, un grito de papá, una cometa dragón volando contra el cielo azul. Más alto, papá. La voz de Simón resonaba con alegría pura. Con cuidado, advirtió Almudena automáticamente, aunque sabía que Bastián era meticulosamente cuidadoso con la seguridad de su hijo. El teléfono vibró en su bolsillo. Otro correo de Barcelona,
preguntando por su decisión final. La oferta seguía en pie, al igual que la propuesta de Bastián de dirigir la sucursal catalana. Todo parecía perfecto. Entonces, ¿por qué dudaba? Tierra llamando a Almudena. La voz de Lucía la sobresaltó. La hermana de Bastián se había sentado a su lado en el banco sin que ella lo notara. Perdona, ¿estaba pensando en Barcelona? Lucía sonrió comprensivamente. Mi hermano está igual. Lo encuentro mirando propiedades en línea cuando debería estar trabajando. Almudena observó a Bastián, que ahora ayudaba a Simón a construir un castillo en el arenero. Su traje italiano había sido reemplazado por jeans y una camisa casual, y su cabello, generalmente perfectamente peinado, estaba despeinado por el viento otoñal. «¿Y si no funciona?», susurró Almudena. «¿Y si llegamos a Barcelona y todo se desmorona?» ¿Te refieres al trabajo o a Bastián? «A todo». Almudena giró su anillo de plata, un hábito que ni siquiera los buenos tiempos habían logrado eliminar. «Hemos construido algo hermoso aquí. Simón es feliz. Tenemos una rutina. ¿Y ahora tienes miedo de que la historia se repita?» Lucía tomó su mano. «Mi hermano no es el mismo hombre que era hace 5 años, y tú no eres la misma mujer». En el arenero, Simón había convencido a Bastián de que el castillo necesitaba un foso con dragones. El ejecutivo que una vez había regañado a un empleado por una arruga en su corbata, ahora cavaba alegremente en la arena, siguiendo las instrucciones detalladas de un niño de 5 años. «La semana pasada», continuó Lucía, «encontré a Bastián en la oficina de padre. Estaba mirando la vieja cometa que mencionó en el hospital. ¿Sabes qué me dijo?» Almudena negó con la cabeza. Dijo que por fin entendía por qué padre guardó esa cometa todos estos años. No era por el control o la manipulación, era porque representaba el último momento en que fue verdaderamente feliz con su hijo. Lucía hizo una pausa. «Bastián tiene miedo de cometer los mismos errores. Él no es Ricardo. No, no lo es. Y Barcelona no es el pasado en Almudena. Es el futuro. Un futuro que pueden construir juntos». Como si sintiera que hablaban de él, Bastián levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Almudena, y en ellos vio el mismo mix de esperanza y temor que ella sentía. «Mamá», llamó Simón, «ven a ver nuestro castillo. Tiene dragones guardianes y todo». Mientras caminaba hacia ellos, Almudena notó algo en el castillo de arena. No era una construcción simple, sino una recreación detallada de la Sagrada Familia de Barcelona. Bastián debió haber guiado a Simón en los detalles. «¿Te gusta?», preguntó Simón orgulloso. «Papá dice que hay una igual de grande en Barcelona», completó Bastián suavemente. «Aunque la real es mucho más impresionante. ¿Podemos ir a verla?». Los ojos de Simón brillaban con entusiasmo. Almudena miró el castillo de arena, luego a su hijo y finalmente a Bastián. En ese momento, todas sus dudas parecieron evaporarse como la niebla matinal. «Sí», respondió, sorprendiéndose a sí misma. «Sí, podemos ir a verla». La sonrisa de Bastián iluminó su rostro entero. «¿Estás segura?». «No», admitió ella con una pequeña risa, «pero creo que eso es parte de la aventura, ¿no?». Simón, ajeno al peso del momento, comenzó a saltar de emoción. «Podemos llevar la cometa dragón y hacer más castillos y...». Mientras su hijo enumeraba todos sus planes para Barcelona, Bastián se acercó a Almudena. Con cuidado, como si temiera romper el momento, tomó su mano. «Esta vez será diferente», prometió en voz baja. «Lo sé», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él, «porque esta vez vamos todos juntos». La noticia llegó como una tormenta inesperada en un día soleado. Almudena estaba en medio de los preparativos para la mudanza a Barcelona cuando el sobre llegó, una demanda de custodia por parte de los Herreros. No de Bastián, sino de Isabel Herreros, la madre de Bastián, quien había permanecido en silencio todos estos años. El documento legal era frío y preciso. Cuestionaba la capacidad de Almudena para proporcionar un entorno estable. Citaba sus múltiples trabajos como evidencia de inestabilidad financiera y argumentaba que la fortuna familiar podría proporcionar una vida mejor para Simón. «¿Cómo pudiste?». La voz de Almudena temblaba mientras enfrentaba a Bastián en su oficina. «¿Cómo pudiste hacerme esto? No tuve nada que ver con esto». Bastián se levantó de su escritorio, su rostro pálido. «Me acabo de enterar. Ya he llamado a mis abogados para detenerlo». «¿Detenerlo? Tu madre está utilizando tu dinero, tu influencia, tu apellido. No es lo que quiero».
La voz de Bastián resonó en la oficina. He estado luchando contra esto toda mi vida, Almudena, contra esta forma de pensar, contra este control. Un golpe en la puerta los interrumpió. Lucía entró sosteniendo a un Simón somnoliento en sus brazos. Lo siento, pero no podía dejarlo en la guardería con esta tormenta. ¿Por qué mamá y papá están gritando? La voz adormilada de Simón cortó la tensión como un cuchillo. Almudena se acercó a su hijo, tomándolo en brazos. No pasa nada, mi amor. Solo estamos. Es porque la abuela Isabel quiere llevarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Bastián, acercándose cautelosamente. La oí hablando por teléfono cuando fue a la oficina ayer, respondió Simón, frotándose los ojos. Dijo que era por mi bien, pero sonaba como la bruja mala de los cuentos. A pesar de la gravedad del momento, una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Lucía. Nadie va a llevarte a ninguna parte, prometió Bastián, su voz firme. Voy a arreglar esto. No, interrumpió Almudena. Vamos a arreglarlo, juntos. Se sentaron en el sofá de la oficina, con Simón entre ellos, mientras la tormenta azotaba los ventanales. Lucía les trajo café y chocolate caliente para Simón. Isabel nunca superó la muerte de Ricardo, explicó Lucía suavemente. Esto es su forma de mantener el control que él tenía. Pero no tiene derecho, comenzó Almudena. No, no lo tiene, concordó Bastián, y voy a dejárselo muy claro. ¿Cómo?, preguntó Almudena. Renunciando a mi herencia. Las 3 palabras cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Bastián, no puedes, comenzó Lucía. Puedo y lo haré. No necesito el dinero de los herreros. He construido mi propia carrera. Tengo mis propias inversiones. Miró a Almudena. Lo único que necesito es a mi familia. ¿Y Barcelona?, preguntó Almudena suavemente. Encontraré otro trabajo allí. Comenzaremos de cero si es necesario. Simón, que había estado inusualmente silencioso, levantó la cabeza, como cuando hago un dibujo nuevo porque el anterior no me gusta. Exactamente así, campeón, sonrió Bastián. Pero la abuela estará triste, reflexionó Simón, como el abuelo cuando entendió que había hecho cosas malas. Las palabras del niño pesaron en el ambiente. Almudena recordó los últimos días de Ricardo, cómo el perdón había traído paz a todos. Quizás, comenzó Almudena, sorprendiéndose a sí misma, quizás deberíamos hablar con ella primero, no a través de abogados, sino como familia. Bastián la miró con asombro. ¿Estarías dispuesta? No por ella, aclaró Almudena, por Simón, porque él tiene razón. A veces las personas hacen cosas malas cuando están tristes o asustadas. La tormenta comenzaba a amainar y un rayo de sol se filtró entre las nubes, iluminando el dibujo que Simón había sacado de su mochila. Una familia de dragones, todos volando juntos hacia un castillo en la distancia. Mañana, decidió Bastián, hablaremos con ella mañana, y esta vez no dejaremos que el miedo o el orgullo nos separen. Almudena asintió recordando cómo un simple abrazo de su hijo había comenzado todo esto. Quizás, pensó, otro abrazo podría sanar las últimas heridas del pasado. La brisa mediterránea mecía suavemente la cometa dragón contra el cielo azul de Barcelona. Habían pasado 6 meses desde aquella tarde tormentosa en Madrid y el mundo parecía un lugar completamente diferente. Almudena observaba desde la playa mientras Bastián y Simón corrían por la orilla, la cometa danzando sobre sus cabezas como un guardián multicolor. El atardecer teñía todo de dorado, recordándole el color de los ojos de su hijo cuando reía. «Es increíble lo mucho que ha crecido», comentó una voz a su lado. Isabel Herreros, elegante como siempre, pero con una suavidad nueva en su rostro, se sentó junto a ella en la arena, sin importarle que su costoso vestido se manchara. «Los niños tienen esa costumbre», respondió Almudena, recordando la conversación que había cambiado todo. Aquella mañana en Madrid, cuando enfrentaron a Isabel, esperaban encontrar la misma frialdad que Ricardo había mostrado años atrás. En cambio, encontraron a una mujer rota por el dolor, aferrándose a lo único que le quedaba de su esposo, el control sobre la familia. Fue Simón, como siempre, quien derritió el hielo. Había entrado en el salón de los herreros con un dibujo en las manos, un retrato de Isabel rodeada de dragones guardianes. «Para que no estés triste, abuela», había dicho simplemente. «Los dragones cuidan, no separan. ¿Sabes?
La voz de Isabel trajo a Almudena de vuelta al presente. Ricardo guardó todas las cometas que Bastián hizo de niño. Las encontré después de su partida. Cada una tenía una fecha y una nota. ¿Una nota? Momentos que quería recordar. El día que Bastián voló su primera cometa, cuando ganó su primera competencia de veleros, momentos que luego decidió que no eran importantes para el heredero de los herreros. Isabel suspiró. Me tomó perderlo todo para entender lo que realmente importaba. En la orilla, Simón había convencido a Bastián de meterse en el agua. Sus risas llegaban llevadas por el viento, mezclándose con el sonido de las olas. Cuando presenté esa demanda, continuó Isabel, creí que estaba protegiendo el legado de Ricardo, pero mirándolos ahora, señaló hacia donde Bastián levantaba a Simón sobre sus hombros, ambos empapados y felices. Este es el verdadero legado, no el dinero, no el apellido, sino la felicidad que nunca le permitimos tener. Almudena tomó la mano de Isabel, sorprendiéndose a sí misma con el gesto. Nunca es tarde para cambiar. Mamá, abuela, la voz de Simón resonó en la playa. Vengan, el agua está perfecta. Las dos mujeres se miraron y sonrieron. Isabel se quitó los zapatos de diseñador y juntas caminaron hacia la orilla. El pequeño apartamento que habían elegido en el Eixample estaba lejos del lujo al que Bastián estaba acostumbrado, pero se había convertido en un verdadero hogar. Las paredes estaban decoradas con los dibujos de Simón. La cocina siempre olía a café con canela, y en las noches, cuando Simón dormía, Almudena y Bastián compartían historias y sueños en el balcón. La casa de moda donde Almudena trabajaba había superado todas sus expectativas, y sus diseños comenzaban a llamar la atención en el mundo de la moda. Bastián, por su parte, había encontrado una satisfacción inesperada dirigiendo una startup tecnológica, lejos del mundo corporativo de los herreros. Más tarde esa noche, mientras recogían las toallas mojadas y la cometa, Simón hizo una pregunta que los detuvo a todos. ¿Somos felices para siempre ahora? Bastián y Almudena intercambiaron miradas. Isabel, que se había quedado a cenar, sonrió suavemente. La felicidad no es un destino, mi amor, respondió Almudena, agachándose junto a su hijo. Es como volar una cometa. A veces el viento es fuerte, a veces suave, y a veces parece que no hay viento en absoluto. Pero mientras nos mantengamos juntos, mientras sigamos intentando, como los dragones, interrumpió Simón con certeza. Como los dragones, confirmó Bastián, uniéndose a ellos y rodeando a ambos con sus brazos. Isabel observaba la escena desde el balcón, su silueta recortada contra el cielo nocturno de Barcelona. En su mano sostenía uno de los dibujos de Simón, una familia de dragones volando juntos, libres y felices. Y así, bajo las estrellas mediterráneas, la historia que comenzó con el abrazo impulsivo de un niño encontró su verdadero final, no en un felices para siempre, de cuento de hadas, sino en la promesa de un mañana construido con amor, perdón y la magia de los pequeños momentos compartidos. La cometa dragón, testigo silencioso de su viaje, se mecía suavemente en el balcón, sus colores brillando bajo la luz de la luna como un recordatorio de que a veces los finales son solo nuevos comienzos. 5 años después, la Sagrada Familia se alzaba majestuosa contra el cielo barcelonés, sus torres alcanzando hacia las nubes como los castillos de los cuentos que Simón, ahora con 10 años, seguía dibujando. El niño estaba de pie frente al emblemático edificio, su mano entrelazada con la de su hermana pequeña, Luna, de 3 años, quien miraba asombrada las alturas con sus grandes ojos gris verdosos. «¿Ves, Luna? Te dije que era igual al castillo de arena que papá y yo hicimos hace años», explicaba Simón con la paciencia de un hermano mayor orgulloso. Almudena y Bastián observaban a sus hijos desde un banco cercano. Ella, ahora una reconocida diseñadora con su propia línea de moda, llevaba un vestido de su última colección, inspirada en dragones y cuentos españoles. Él había dejado crecer una barba corta que suavizaba sus rasgos, y su traje de ejecutivo había sido permanentemente reemplazado por ropa casual que combinaba elegancia con comodidad. ¿Recuerdas la primera vez que Simón mencionó este lugar?, preguntó Almudena, recostándose en el hombro de su esposo. «Sé como si fuera ayer», respondió Bastián, jugando con el anillo de bodas en su dedo. Se habían casado allí mismo, 3 años atrás,
en una ceremonia íntima donde Simón había sido el portador de los anillos, llevándolos atados a una pequeña cometa dragón. Un poco más allá, Isabel Herreros, ahora una abuela dedicada y cariñosa, enseñaba a Luna a dar migas a las palomas, mientras Lucía tomaba fotografías con su cámara profesional. La familia se reunía cada domingo, una tradición que había comenzado con aquellos primeros vuelos de cometa y que ahora era el ancla que mantenía unidos sus corazones. El estudio de diseño de Almudena, Dragón de Papel, se había convertido en uno de los más respetados de Barcelona, conocido por fusionar la moda tradicional española con toques contemporáneos. En una esquina especial, enmarcado y protegido, estaba el primer dibujo que Simón había hecho de su familia completa. Bastián había encontrado su verdadera pasión en la educación empresarial, fundando una escuela de negocios que priorizaba la ética y el balance familiar por encima de las ganancias. Las lecciones de Simón, como él las llamaba en broma, se habían convertido en la base de su filosofía de enseñanza. «Mamá, papá», llamó Simón, «Luna quiere ver la cometa dragón volar aquí». Bastián sacó de su mochila la vieja cometa, algo desgastada, pero aún majestuosa. La habían reparado juntos incontables veces, cada parche y costura contando una historia diferente de su viaje familiar. «¿Saben qué?», dijo Simón, mientras ayudaba a su padre a preparar la cometa. «El otro día encontré el dibujo que le hice al abuelo Ricardo en el hospital. Los dragones todavía brillan». Almudena abrazó a su hijo, conteniendo las lágrimas. «Por supuesto que brillan, mi amor, porque la magia que creaste aquel día nunca se ha ido». Mientras la cometa se elevaba sobre la Sagrada Familia, danzando entre las torres con Luna aplaudiendo emocionada y Simón guiando los hilos con la maestría de años de práctica, Almudena y Bastián compartieron una mirada que contenía todo un universo de amor y gratitud. «Gracias», susurró él. «¿Por qué? Por darme una segunda oportunidad, por permitirme ser parte de esta historia». Almudena sonrió, recordando aquel primer abrazo impulsivo que había cambiado sus vidas. «Gracias a ti, por demostrar que algunos abrazos pueden durar para siempre». Y así, bajo el cielo catalán, la cometa dragón seguía volando, guardiana de una familia que había aprendido que el amor, como los mejores cuentos, no necesita un «felices para siempre», cuando cada día es una nueva página por escribir. Fin. Si estuvieras en el lugar de Almudena, ¿perdonarías todas las manipulaciones de la familia Herreros y le darías una segunda oportunidad a Bastián para construir una relación con su hijo? ¿Crees que el amor y el perdón son capaces de sanar incluso las heridas más profundas del pasado? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.